Y yo creo que Vigía va a vivir por mucho tiempo. Yo creo que va a vivir porque desde su nombre, que es Vigía, está diciendo que va a vigilar y va a cuidar de una ciudad y de su arte. Los libros de aquí son libros que tienen alma, son libros que tienen la energía de las personas que los hacen. Ahí está mi energía también durante todos estos años. Son libros que nacen del amor de mucha gente que cree y confía en lo que hacemos aquí. El valor que atesora mucha cultura. Es una cosa que tiene de todo, poesía, teatro, cuento, narrativa, música, tiene de todo. Es muy grande. Es como un romance. Porque me parece que todo lo que hay aquí es un poco romántico. Y que es lo que hace que te enamores de Vigía. El 25 de abril de 1985, ya llevamos más de un año en la casa del escritor. Yo tecleé por primera vez un pergamino con un poema de Luis Lorente, que era el poeta matancero, que participaba en un verso a verso. Al otro día, el 26 de abril, iba a ser la lectura, pero el 25 hacemos esta edición, donde a mí se me ocurrió ponerle Vigía. El primer artista que dibujó para ese pergamino fue Giovanni Bauta. La primera artista que le pedí que me hiciera los dibujos para una publicación, todo se imprimía en mimeógrafo. La primera artista que le pedí que hiciera un dibujo para una publicación de una escritora uruguaya que nos visitaba, y de Raúl Zurita, que era un poeta chileno. Y cuando le di a Mayra Alpizar, que trabaja sobre todo el tapiz, los baches, las telas, qué sé yo, y Mayra se le ocurrió ponerle un detalle de tela en la portada, y ese fue el primer aplique que se puso en Vigía. Saldívar me acogió, me invitó a una lectura de poesía de María Esther Ortiz. Fue la primera lectura de poesía a la que yo asistí en mi vida. Cuando aquello yo empezaba a escribir, le había enseñado a Saldívar unos poemas y Saldívar no me daba respuesta. Cuando yo escuché a María Esther Ortiz leer sus poemas, me di cuenta por qué Saldívar no me daba respuesta. Los míos eran muy malos. Muy malos, y aprendí mucho de esa noche, de ese momento. Fue un momento, yo diría como mágico, aunque la palabra sea un poco usada, porque aprendí cómo se hacía una lectura de poesía, aprendí cómo se leía un buen poema. A mí este trabajo siempre me ha gustado. Al inicio de la editorial, cuando era la Casa del Escritor, yo era una de las que tiraba la manufactura cuando estaba en el municipio de Cultura. Y ahí en este trabajo me gusta mucho porque mi mamá era también adicta a la artesanía y era pintora, era maestra normalista, y siempre me gustó todo esto, y por eso siempre yo hacía trabajo voluntario aquí también. En el 2011 trabajaba en Ediciones Matanza y vine aquí un día que estaban haciendo Fátima de Miguel Barnet, y desde ese día fue la primera vez que vine aquí a Vigía, y a mí no se me olvida el libro Fátima, que hay, por ahí lo tengo, que lo vi, aquello me encantó, y digo, como me gustaría trabajar aquí. A mí siempre me ha interesado mucho la literatura. Cuando estudiaba en el preuniversitario muchas veces me escapaba y venía aquí a
a trabajar voluntario. Y luego con el tiempo se dio la oportunidad de empezar en el proyecto y bueno, fue una enorme alegría para mí estar vinculado en un mundo que tiene que ver con los libros y con el arte, que son dos cosas que a mí me apasionan. Lo primero que me sucedió en Vigía fue equivocarme. Él me mandó a rasgar un elemento de un libro y a pegarlo de determinada manera y lo hice mal y pensé que ese era mi final, que de ahí para allá no había nada más, que no iba a poder seguir. Pero bueno, aprendí un poco, me esforcé y luego empecé a trabajar como mecanógrafa, luego empecé a ser editora, luego empecé a ser la directora de la revista del Vigía y luego empecé a ser la editora principal. O sea, ha sido un largo camino en todos los sentidos que me ha permitido pasar por todos los oficios de Vigía. O sea, aquí aprendí a rasgar, a recortar, a iluminar, a empalmar un libro, aprendí a editar. O sea, sigue siendo una escuela. El primer día que llegué aquí trabajaban arriba, el taller estaba arriba y lo primero que me llamó la atención fue que en el piso había mucho papel craft regado, caminaban sobre él como piedra o como arena, pero era que tenían tanto que recortar que no tenían tiempo de recoger el papel. Una de las primeras cosas que me llamó la atención es que es un lugar mágico, es como una casa. De hecho, en ese momento teníamos un gato también aquí, muchas plantas, un ambiente como que un poco más libre, menos rígido, como un trabajo más... He aprendido mucho porque, aunque lo siento, me gusta, aquí he aprendido otras cosas de lo que es el diseño y eso. Y entonces Agustina me ha alentado mucho a eso. Ya hice mi primer ejemplar único. Me asisten los recuerdos de todo el que ya no está y alguna vez estuvo, lo que fuimos y seguimos siendo y lo que fuimos y ya no somos por los cambios lógicos de la vida, de la tecnología, etcétera, y del proyecto. Y es bueno que la gente sienta esta como su casa, que Matanza sienta esta como su casa. Vigía es la editorial haciendo libros a mano más antigua que hay en el mundo sin detenerse. Es la madre de las editoriales cartoneras de América. Yo creo que han sido muchos momentos, muchas presentaciones de libros que se han hecho aquí, fuera de aquí, la oportunidad de conocer a muchos escritores, de oír poemas y textos en sus propias voces, momentos de conocer muchas personas, de intercambiar con mucha gente, de aprender muchas cosas nuevas. Yo creo que es todo porque te enamoras de todo, el ambiente, el colectivo y el trabajo es espectacular. El trabajo es muy lindo y el trabajo me gusta mucho. Una manera de ver el mundo, y no una manera cualquiera, sino la manera que va junto con los pobres de la tierra, la manera que va al lado de los humildes, que yo creo que es una de las virtudes más infravaloradas del mundo, la humildad. Yo creo que es lo único que puede hacernos mirar al otro de igual a igual. Entonces, en ese sentido, Vigía es una escuela de humildad, de sabiduría, de pequeños detalles, de quizás hasta de manera de respirar. Y trabajo aquí desde que tengo 16 años y siempre, desde el primer día, encontré un colectivo que es una familia. Aquí aprendí la disciplina en el trabajo y aprendí muchas cosas que me ayudaron siempre a realizar mi trabajo con responsabilidad, y recibí una educación de una familia que junto a este colectivo me enseñaron a ser la persona que soy hoy y siempre estaré agradecido. Yo creo que también Vigía es un hecho
único en el arte universal, porque es algo que ha subsistido, que sigue existiendo, que cobra fuerza a pesar de la tecnología, a pesar de los tiempos del libro digital, del libro más llevado a la pantalla, al formato que nos acompaña, que podemos abrir el celular y leer, que podemos abrir la computadora y leer. Es el libro para acariciar, para oler, para adornar también nuestra casa, para prestar como una cosa exclusiva al amigo. Y yo creo que Vigías va a vivir por mucho tiempo. En el aniversario 25 de Vigías, que se reunieron aquí muchos escritores, entre ellos Fina García Marrú, Carito Oliver, estaba César López, había muchos. Y yo tuve la osadía de, en esta parte de aquí, había este sofá que está allá atrás, estaba aquí adelante, y yo le tiré unas fotos a todos ellos ahí. Y la llegada de Nancy Morejón también, entrando por Vigías, saludando a todo el mundo, eso a mí no se me olvida nunca. Pero no me tiembla el pulso para hacer una gran diferencia entre el libro de Job de Fina García Marrú y el resto de los libros. Quizás porque también es un libro desde la humildad, es un libro que Fina escribió para Samuel Feijó. Samuel había tenido una pérdida en su familia muy grande, estaba muy triste. Aquí le tienes que poner amor a lo que estás haciendo, es dedicarle el tiempo, la delicadeza de todos los trabajos, porque todos llevan una delicadeza muy grande, porque es fijarte en el detalle, en las cosas así, y es muy bonito. Son libros que nacen del amor de mucha gente que cree y confía en lo que hacemos aquí, y que son como táctiles también. Es otra manera de acercarte a ellos, de tocarlos, como de sentirlos, ¿no? Todos los libros pasan por mis manos. Primero porque yo soy la que trabajo en la impresión de los textos, del diseño, todos pasan por mis manos. Y después también trabajo en ellos. Y me encanta el trabajo. Por eso llevo ya 10 años retirada y contratada aquí de nuevo. Ahora me siento mucho más enamorada del trabajo que hago. Antes me sentía muy responsable, pero ahora me siento enamorada del trabajo. Es como un romance. Porque me parece que todo lo que hay aquí es un poco romántico. Y que es lo que hace que te enamores de Vigías. Es difícil como seleccionar, ¿no? Incluso desde antes de trabajar aquí, recuerdo la primera vez que tuve un libro de Vigías que me decía, wow, qué cosa tan rara, qué interesante. Como que siempre esa curiosidad que empezó por lo literario, de alguna manera es mi casa durante gran parte del día. Aquí, como si fuera una familia, nos relacionamos, nos ayudamos, a veces discutimos también, y como que tenemos ese sentido de pertenencia con el lugar. Así nos ocupamos de las plantas, a veces traemos algo también para sembrar. Porque la vida no es solo los libros de cubierta cromada, como no es solo las tiendas de grandes vidrieras, como no es solo los momentos de abundancia. La vida es también, como te decía ahorita, los detalles pequeños, es también la carencia, es también la pérdida, es también el no saber qué hacer con un sentimiento. Y yo creo que Vigías se ha encargado de eso, de unir todos esos poquitos, de recuperar detalles nimios, esencias, poquito de allí, un grano de maíz de allá, una ramita de acullá, y lograr con eso la vida. Un libro que respire, un libro que la gente se lleve a casa. Entonces yo creo que para mí Vigías es eso, el amor a la verdadera vida, a la vida real.
A mí me gustaría que, bueno, que el proyecto siga existiendo. Yo creo que es un proyecto que es necesario, que mucha más gente participe en él, que muchas más personas se involucren. Quiero para hoy, para Vigía, que siga en pie, que siga construyendo sueños, que siga generando belleza. Yo creo que la humanidad necesita belleza, que Cuba necesita belleza, aunque sea un gramo diario de belleza. El arte no debe morir nunca. Y Vigía es arte y es poesía. Y creo que sí, que va a perdurar. Para mí yo quisiera que se mantuviera, Vigía que se mantuviera, pero al paso que vamos con la escasez, no sabemos, pero tratamos de mantenerlo por mucho tiempo más. Que Vigía siga en pie, tratando de que la gente sienta un poco de alegría aquí, que la gente sienta un poco de ilusión, es lo que yo deseo para Vigía. Eso de algún modo implicaría una larga vida, implicaría un futuro, pero yo lo miro desde el presente. Que hoy sigamos aquí, que sigamos generando belleza y que sigamos ofreciendo un poco de luz para todos, incluso para nosotros mismos.